En primer lugar, para María Elena Crito. ¿Se encuentra? Sí, está. Bien, bien. De la diputada Karina Banfi. Usted presentó en su exposición una escala de mortalidad materna donde el 0,4% aparece el aborto al final de la tabla. ¿Cómo explica en su análisis de datos el factor de la clandestinidad? ¿Cómo cree usted que ¿Cómo cree usted que está medida la causa de la clandestinidad en los datos oficiales que presentó? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En Argentina se registran todas las causas de muerte, ¿sí? Es decir, que los médicos, la policía, toda muerte tiene una responsabilidad profesional. Los clandestinos o no clandestinos son 282 muertes en el año 2016, ¿sí? Total muertes maternas. Si hubiera una muerte materna clandestina, va a estar registrada aquí. Las que están registradas como embarazo terminado en aborto son en total 43, ¿sí? De estas 12 muertes son embarazos terminados en aborto por embarazo ectópico, por anormalidades, por abortos espontáneos, con lo cual no las podemos considerar como un aborto clandestinos. Las que no están especificadas, que son tres códigos, ¿no? El intento fallido de aborto, donde también entra el aborto legal. Cualquiera de estos que no están especificados podría estar entrando el aborto legal hoy también, ¿sí? Porque, digamos, el aborto, sea legal o ilegal, es un riesgo, es aumentar un riesgo, ¿sí? El riesgo para la vida y el riesgo para la salud física y mental de la mujer. Así que en ese sentido, las clandestinas o no clandestinas están registradas. Toda muerte en Argentina está registrada. De hecho, estos datos están calificados por los organismos internacionales con una muy buena calificación del registro, no solo por su asignación en los códigos, sino también como completos. Es decir, digamos, no creo en la posibilidad de que los médicos estén mintiendo, lo que sea, pero igualmente, si estuvieran mintiendo o tuvieran miedo de incriminar a las mujeres, estas entrarían en estas 282 muertes y, como les dije, de embarazo terminado en aborto son en total 43. No sé si está respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Estrella, ¿se encuentra? Sí, de la diputada Marcela Campagnoli. Siendo que, como usted dijo, Keila tenía como único antecedente un ILE, ¿la causa de su muerte sería a causa del misoprostol? Hola, muchas gracias por la pregunta. No, lo que planteé es que el único antecedente personal que tenía la joven era la interrupción legal del embarazo que se hizo con misoprostol. Más allá de que la investigación que se realizó de 1 año y medio en la causa, buscando y tratando de criminalizar el aborto, no se pudo llevar a cabo esa conclusión. Por un lado, después de 2 cirugías, se pudo comprobar que todo lo relacionado a lo ginecológico se encontraba en muy buen estado. Y a su vez, todo lo relacionado al aborto se comprobó de que se había cumplido en función a los protocolos. Lo que no sucedió fue que se investigaran las causas de muerte. Estamos esperando que se evalúen, por ejemplo, el toxicológico y la médula ósea, que la hemos pedido en el año 2015 en la necropsia, y todavía no tenemos respuesta de dónde están esas pruebas y cuándo se van a evaluar. Sí tenemos una condena ya realizada, pero no tenemos aún la investigación finalizada. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Alterini, ¿se encuentra? ¿Se retiró? Bueno. Una pregunta para el doctor Riera, sí, de la diputada Donda. Según su opinión, el aborto es un delito y habla de la violencia que implica legalizar esta práctica.
Dijo que luego íbamos a pedir la legalización de la pedofilia o la zoofilia. Dado su posición, solo a fines de entender desde qué valores nos habló. ¿Está vigente la restricción perimetral que le impuso la justicia ante las denuncias por violencia de parte de su exmujer? ¿Y cuál es la suerte de la causa de amenazas? Hola. Creo que se confundió. Puede no responder si es una cuestión personal, doctor. Creo que la diputada se confundió de expositor. No hablé de la pedofilia ni de la zoofilia. Gracias. Una pregunta para el Candelaria Voto de la diputada Alicia Terada. Para que informe y brinde las fuentes de donde sacó cada uno de los datos que dio en su exposición, especificando si son datos oficiales, de qué organismo los obtuvo. Ahí está prendido. Bueno, hola a todos y todas. Sí, todos los datos. Entonces, los datos sobre abuso sexual en la infancia son de la campaña del año 2016, Rompe el Silencio, de UNICEF con el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación. Es una campaña oficial. El dato de cantidad de abortos es el promedio entre las estimaciones. El trabajo realizado por las dos demógrafas, Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, por ende es una fuente oficial. Los números del mercado laboral están realizados a partir de la encuesta permanente de hogares del INDEC del tercer trimestre del 2017 y de la Organización Internacional del Trabajo con datos del 2015. El dato de muerte individual materna también son del Ministerio de Salud de la Nación. No creo haber usado ningún otro dato, pero ahí son todas las fuentes oficiales y también las invito a las diputadas, va a estar todo subido en nuestra cuenta de Economía Feminista si lo quieren rechequear. Muchas gracias. Pregunta para la licenciada Duarte Mazot, ¿se encuentra? Sí. De la diputada Cecilia Moró. Usted habló de la sintomatología posaborto entre algunos datos que expuso. ¿Podría decirnos cuántas mujeres que se realizaron abortos se incluyeron en el muestreo? ¿Entre qué edades, condición familiar, condición socioeconómica, tiempo transcurrido entre la fecha del aborto y el muestreo? ¿Dónde y quiénes realizaron el estudio que arrojó los datos expuestos? Aclaro que no soy licenciada, soy médica. Disculpe, gracias, doctora. No quiero usar otro título. Está muy bien. El estudio mayor son todos estudios, una recopilación de estudios que hizo la doctora Coleman y es la mayor recolección de datos que hay publicada a nivel mundial en el British Journal of Psychiatry en el 2011. Los datos bibliográficos están en manos de diputados, que me mandé todo el material. Sí, lo tenemos aquí, así que está a disposición de todos los diputados en la secretaría de la comisión, así que cualquiera, hay varias copias aparte trajo la doctora, así que están ya disponibles. Una pregunta para el doctor Cecín, ¿está? Sí, de la diputada Brenda Austin. Usted habló de números y costos especulativos. ¿Sabe acaso cuál es el costo para el sistema de salud de las 50.000 internaciones derivadas de complicaciones de abortos clandestinos en la actualidad, perdón? Realizó cálculos basados en el costo de la clandestinidad. ¿No sabe que la provisión de misoprostol por licitación pública es de menos de $1? ¿Ha leído las referencias de la OMC sobre abortos inseguros y sus consecuencias? ¿Qué opinión le merece? De la OMS, quise decir, ¿no? ¿Ha leído las referencias de la OMS sobre abortos inseguros y sus consecuencias? ¿Qué opinión le merece? Hola, ahí está. A ver, déjeme anotar porque me parece que son varias preguntas en una. Se las voy leyendo de a una. A ver, la primera, sí. La primera, usted habló de números y costos especulativos. ¿Sabe acaso cuál es el costo para el sistema de salud de las 50.000 internaciones derivadas de complicaciones de abortos clandestinos en la actualidad? De vuelta. Está bien, le respondo a la primera. Bien. El concepto que está utilizando la señora es equivocado. Esos 50.000... perdón, la doctora... Diputada, perdón. Es incorrecto. Esos 50.000 abortos que se
digamos, no son abortos, son egresos hospitalarios por abortos. Dentro de los egresos hospitalarios, la Organización Mundial de Salud tiene más de 30 diagnósticos. Ahora, el Ministerio de Salud y en los hospitales públicos no se desglosa la causa de aborto, simplemente le dicen el número de egresos hospitalarios por aborto. Como se mostró en la diapositiva, pueden ser abortos espontáneos, mola diatiforme, otros productos de la concepción, en fin, hay 7 elementos, entonces no son 50.000 para empezar a charlar. Entonces la pregunta me parece que es lamentablemente cerrada desde ese punto de vista. Ahora, usted claramente, vamos a suponer, si tomamos estadísticas de Chile, en Chile ellos estimaron que el 12% de los egresos hospitalarios en aborto son por abortos inducidos. Entonces, de esos 50.000, si tomamos más o menos el 12%, haga el valor de los números. Ahora, si nosotros trasladamos y queremos comparar este valor con las complicaciones de 500.000 abortos, supuestamente 500.000, que se hacen en el país, creo que no admite ni no resiste el menor análisis de comparación. Gracias. Le hago la otra pregunta, doctor. Sí. Realizó cálculos basados en los costos de la clandestinidad. ¿No sabe que la provisión de misoprostol por licitación pública es de menos de $1? Mire, yo, soy médico, hago asistencia y no me he puesto a hacer un análisis de cálculos de valores. Lo que sí le puedo decir es que revisando internet y estadísticas de los países donde el aborto está legalizado, y usted métase, y los invito a todos a ingresar en esos datos, en los países donde esto está legalizado hay un mercado ilegal, se venden en euros en internet. Y con respecto a esta cuestión, esta palabra de clandestinidad, se ha pretendido erradicar el juego clandestino legalizando el juego. Hoy estamos llenos de bingos, llenos de casinos y el juego clandestino sigue. Entonces, no entiendo bien a dónde está apuntando esta pregunta. Gracias. Pregunta para Candelaria Boto. ¿Me quedó una parte? Faltaban un par de cosas. Bueno, sí, la última parte, acá estoy, acá la veo. Disculpe, diputada. ¿Ha leído las referencias, creo que dice, no referencias, de la Organización Mundial de la Salud sobre abortos inseguros y sus consecuencias? ¿Qué opinión le merece? ¿A qué referencia se hace mención, perdón? ¿Quiere aclararle, diputada, a qué se refiere con las referencias? Yo por ahí, a ver si... No, para aclarar, me refiero a los informes que han sido citados en diversas oportunidades respecto al estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud comparando los países que tienen penalizado y despenalizado y las consecuencias sobre abortos seguros e inseguros. Si tiene alguna reflexión usted para hacer al respecto y finalmente también en relación a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que considera abortos seguros. Fundamentalmente el medicamentoso con misoprostol y mifepristona. Sí, si usted tiene esos datos, encantado, tráigalo y los conversamos. Con respecto, lamentablemente, a la seguridad del misoprostol, ya lo dijo claramente el secretario de Salud, hay un 30% de estos pacientes, de esta gente que va al misoprostol y termina en internaciones. Lea, por favor, el diario Clarín de hace no mucho, y pregúntenle, pobrecita, a la señorita Kayla Jones, si el misoprostol termina de ser seguro, ¿no? A Dios gracias, la muerte, o sea, embarazos en esta condición que tenía de muerte son pocos, son escasos. Ahora, la morbilidad, las secuelas pueden ser de por vida y de eso no se vuelve. El especialista que hace abortos, que se dedica a esto exclusivamente, él ha perforado úteros y él ha tenido que después ir a sacar los úteros, hacer histerectomías. Es decir, en un país como el nuestro, donde lamentablemente hay mucha miseria, ustedes piensen la gente que por ahí va a empezar a dedicarse a esto sin tener los medios, sin tener las condiciones. No tenemos anestesiólogos en los hospitales, no tenemos sangre para transfundir. Lamentablemente utilizan a los médicos residentes en formación. Y yo como urólogo de hace 20 años no paro de ver gente, familias desesperadas por tener hijos. Y acá los están matando. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Gracias, doctor.
Ya está, diputada. Con mucho está respeto respondida. digo, el expositor me ha pedido que lea el diario Clarín, lo haré. Le pido que lea la reflexión y referencia que tiene la Organización Mundial de la Salud para profundizar Sí, su está conocimiento bien, también. Diputada, gracias. Para Candelaria, voto de la diputada González Eligra. Usted está Candelaria, ¿no? Sí, respondió. Sí, usted dio datos de cuánto cuesta un aborto clandestino. ¿Podría brindar datos de cuánto cuesta al sistema de salud esos abortos inseguros? Sí, le voy a unir un poco con la exposición que daban acá. Cuando se decía qué impacto iba a tener en el sistema de salud, se está partiendo de un supuesto como si no se hiciesen abortos en nuestro país. En nuestro país los abortos se hacen, yo creía que eso ya estaba en acuerdo, dado el punto en el que estamos en las comisiones. Los abortos en nuestro país se realizan, lo que estamos debatiendo es en qué condiciones se hacen. Una investigación del Guttmacher Institute de 2009 hizo una estimación del costo que tiene para los sistemas de atención sanitaria en América Latina y reveló que es una significativa carga financiera para los sistemas de salud pública. Las estimaciones rondan, porque está hecho para toda América Latina, entre 159 y 476 millones de dólares por año por atención a abortos inseguros, o sea, abortos mal realizados. Los abortos se hacen y cuestan dinero ya de por sí hoy en día. Gracias. Una pregunta para Gabriel Flores. ¿Se encuentra? Sí. De la diputada Araceli Ferreira. Son 3 preguntas en una. Voy a ir de a una. Voy por la primera. Vamos viendo porque a las 2 de la tarde terminamos. Así que voy a ir mechando. ¿Qué opina de la ley que permite y facilita la fertilización asistida, donde el embrión puede ser prediagnosticado en su viabilidad, manipulado y descartado? Otra vez, por favor, porque recién me estaban hablando. Sí. ¿Qué opina de la ley que permite y facilita la fertilización asistida, donde el embrión puede ser prediagnosticado en su viabilidad, manipulado y descartado? La verdad, me parece un horror, porque son seres vivos que están congelados. Parece una película de terror. Y me parece que como civilización estamos involucionando al tener seres vivos en una congeladora. Gracias. La segunda pregunta que le hago, voy a hacer 2 nada más de las 3. Cuando habla de que somos una nación cristiana, ¿sabe que somos un país laico con libertad de conciencia y diversidad religiosa? Claro que sí, pero también hay millones y millones de cristianos que estamos unidos, que luchamos por la familia y que tenemos una fe. Aprovecho, diputado, para también apelar a ustedes, a escuchar la voz de muchos cristianos, porque nos sentimos discriminados y cercenados en nuestra expresión. Pareciese que hoy en día ser cristiano es mala palabra y pareciese que ser cristiano no es ser progresista ni defender a la mujer. El cristiano es el primero en todos los tiempos de la historia en defender los derechos civiles de la mujer, de la igualdad de la mujer y de la igualdad entre el hombre y la mujer. Nosotros no hacemos diferencia entre un varón y una mujer. Los cristianos amamos a los hombres y a las mujeres por igual. Gracias, Gabriel. Acá no hemos hecho ninguna discriminación, no sé si supongo que no se refería al Congreso, ¿no? Por la prensa, diputado. O sea, no prenden las cámaras, diputado. No, hemos dado las voces a todos sin discriminar ni por origen, ni por religión, ni por creencias, ni por conocimientos, ni experiencias. Una pregunta para Fernando Cecín, ¿está? Sí, de la diputada Donda. ¿Cuánto le cuesta al Estado atender las complicaciones por abortos inseguros? ¿De dónde saca la información de lo que dice? Bueno, ahí en las diapositivas están todas las citas bibliográficas, así que si quieren repásenlo nuevamente. Y acá, bueno, creo que combina con la pregunta anterior. Lamentablemente en medicina no hay nada seguro. A ver, yo he trabajado 3 meses en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche y he visto gente morir por apendicitis. Entonces, usted va a hacer esto en un hospital público, digamos, de bajos recursos, y también va a estar en problemas. O sea, esto no es una discusión a ver dónde me lo hago. Lamentablemente la calidad de la medicina nuestra, especialmente para la mayoría de la población,
no es lo que nosotros por ahí podemos vivir en nuestro ámbito y no tiene absolutamente nada que ver. Pobrecita, hasta incluso, fíjense lo que pasó hace poco con una periodista excelente, pobrecita, y lamentablemente falló en la endoscopía, es decir, ningún acto médico es seguro. Entonces, cuando usted viene a la Organización Mundial de la Salud y le quiere vender que hay un aborto seguro, lamentablemente esto es una mentira grande como una casa. Esto es como que 2 más 2 son 4. Bueno, no dialoguemos. No dialoguemos, no chicas, dialoguemos. Pregúntenle por favor, a una chica, por favor. Respetemos la opinión de cada uno, por favor. Acá Todos escuchemos todas las opiniones. Acá la compañera me pregunta que lo que pobrecita le pasó a la periodista en un hospital privado. Imagínense lo que sería esto en un hospital público, que es una calamidad. No hay higiene, hay violencia. Imagínense un familiar. Doctor, limítase a responder sobre lo que le preguntaron. No estamos hablando sobre el sistema de salud pública, por favor. Así que bueno, ya ha sido respondida, gracias. Y respecto a los procedimientos seguros o inseguros, me parece que, por supuesto, siempre la clandestinidad es más insegura que la legalidad. Gracias. Tengo una pregunta para Crito, de diputada Brenda Austin. Usted mencionó las estadísticas de Uruguay respecto a la tasa de abortos sin hacer reflexión alguna sobre la cifra de los sistemas de salud previo a la legalización. ¿Conoce el caso del Distrito Federal de México, donde las tasas luego de los primeros años no solo se estabilizaron, sino que bajaron? ¿Conoce los datos de la Organización Mundial de Salud sobre abortos seguros e inseguros y tasas de aborto? Hola, muchas gracias. A ver, de Uruguay sí tengo los datos de cómo fue reduciendo justamente antes de la legalización del aborto la mortalidad materna, con un trabajo en mejoramiento justamente en el sistema de atención médica obstétrica, con mejor educación, o sea, fueron muchos factores que están estudiados tanto en Uruguay como en otros países que redujeron la mortalidad materna independientemente de la ley del aborto. Respecto a México, no tengo los datos, sí tengo los datos de cómo en los estados más permisivos de aborto tienen una mortalidad más alta que los estados menos permisivos. Si quiere le acerco el estudio, hay un estudio hecho muy serio en Uruguay, en México, donde están estos datos, y de otros países no he hecho un seguimiento, sí he accedido a los datos de la OMS, a las tasas de mortalidades de cada uno de estos países, respecto a cómo están en la legalización, pero no le puedo dar información. También he leído en la OMS en el 2015 que han sacado una solicitada respecto al misoprostol, pidiendo por favor que se utilice, después si quiere se la acerco, es lo último que sacó respecto al misoprostol, que se hagan estudios rigurosos antes de utilizar esto en embarazadas, justamente porque las causas, de las consecuencias que pueden tener, pueden ser muchísimo más graves que lo que uno quiere prevenir. Así que esto es de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud trabaja con muchas estimaciones también en los países donde no tiene información y de hecho con Argentina expone estos mismos datos oficiales que hoy he presentado aquí a ustedes. Así que no sé si tiene alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias. No, está muy bien, gracias. Realmente ha sido su disposición responder todas las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La última pregunta para Gabriel Flores. Gabriel, ¿no? Sí. De la diputada Donda. ¿Cree usted que la pedofilia y el aborto son delitos equiparables? O sea, para usted, una mujer que lleva adelante un aborto debe ir presa igual que un hombre que viola a un niño o a una niña. Hola, sí. Bueno, primero me parece una pregunta tendenciosa y con doble sentido. En ningún momento yo dije que el aborto era un delito equiparable a la pedofilia. En ningún momento. Pero sí tenemos que decir que está emparentado. No dialoguemos, diputada. Por favor, que responda. Y al expositor no califique las preguntas. Respóndalas, por favor, nada más. Sí, que estamos en un proceso, presidente, de degradación moral como sociedad y que si tenemos la ley de despenalización del aborto, pronto van a venir por la pedofilia y por cualquier otra cuestión que va en contra de la sociedad y la civilización humana.
Gracias. Es la opinión del expositor. Les quiero agradecer, hemos terminado, les quiero agradecer a todos los expositores.